Bienvenidos a este segundo capítulo de las clínicas de pruebas nacionales. Recuerda dar clic en la campanita de notificaciones, suscribirte y seguir atento a nuestros contenidos para que te pueda ir bien en las pruebas nacionales. Bien, en esta ocasión vamos a leer el ítem número 1. Ya no el ejemplo, sino el ítem número 1. Leamos. Dice, en algunos países de Centroamérica, durante las décadas de 1970 y 1980, se impusieron dictaduras como forma de gobierno. Los casos de El Salvador, Nicaragua y Guatemala son los más significativos. Estos hechos, al igual que otros en el resto del mundo, como las guerras de Vietnam y Corea, se explican en parte por la polarización generada por la Guerra Fría. La pregunta dice, ¿cuál de los siguientes elementos está relacionado con todos los casos mencionados? A. El ejército de cada país se dividió en facciones que lucharon por el control del territorio. B. Se presentaron acuerdos entre gobiernos democráticos y gobiernos dictatoriales. C. Las potencias mundiales apoyaron de forma explícita a uno u otro bando. D. Todos los países respetaron la soberanía y la autonomía de las partes en conflicto. Entonces, ¿cuál será la respuesta? Vamos a verla. Este texto hace mención a dictaduras en las décadas de los 70 y los 80. Es bueno recordar que en la década de los 70 y los 80, incluso los años 60, pues se impusieron dictaduras en América Central, pero no solo en América Central, también en América Latina. En América Central podemos ver dictaduras como la de Antonio Noriega en Panamá, me doy a entender. Podemos ver ya incluso en América del Sur, podemos ver dictaduras como la de el mismo Augusto Pinochet. En Nicaragua, que es muy famosa la dinastía de Anastasio Somoza y toda su familia. Incluso podemos hacer alusión a la dictadura de François Duvalier o Papa Doc. Esta dictadura se extendió con su hijo a Baby Doc o Jean-Claude Duvalier, como también se le llamó. El hecho es que este texto hace alusión a dictaduras en los años 70 y en los años 80, pero también a eventos como la guerra de Vietnam y la guerra de Corea. Tanto la guerra de Vietnam como la guerra de Corea, que están en los años 50, haciendo ya la comparación, todos estos eventos están dentro del contexto de la Guerra Fría. Recuerde aquella Guerra Fría que inicia en 1945, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, con la caída, ¿verdad?, de esas dos bombas atómicas sobre Japón, en esas ciudades de Hiroshima y Nagasaki, pero que al finalizar la guerra emergen de manera poderosa dos superpotencias, recuerde, Estados Unidos capitalista y la Unión Soviética de tendencia comunista, y en momentos, ¿por qué no podemos verla también como de tendencia socialista? Ahí están sus siglas, URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Recuerde que la Guerra Fría fue un conflicto tecnológico, fue una batalla de espionaje, fue una batalla incluso hasta deportiva, fue una batalla por quien alcanzaba, incluso fue una batalla espacial. El objetivo era que estas dos superpotencias buscaban, desde 1945 hasta 1991, que es cuando viene a ser disuelta la Unión Soviética, se mantuvieron en constante pues batallar, y en ese constante batallar pues funcionaron como títeres. Entonces los titiriteros venían a ser los representantes de estos gobiernos, tanto en Centroamérica como en el área de la América Central Insular y también el área de América del Sur. El hecho es que los titiriteros pues respondían a uno u otro bando. Entiéndase, Estados Unidos no quería que el comunismo se siguiera expandiendo porque ya había tenido una gran pérdida en Cuba, pero vemos que en Vietnam como en Corea, que era una sola península, ya el comunismo había ganado mucho terreno. Por eso vamos a ver que la Unión Soviética, liderada por Rusia y China, pues siempre se mantienen pues movilizando a los grupos de izquierda en estos países, y también Estados Unidos ya a los grupos de derecha, entiéndase, comunismo contra capitalismo. Entonces vemos a Corea hoy dividida en dos, pero es producto de estos conflictos entre Estados Unidos y la Unión Soviética y China. O sea,
la Unión Soviética y China contra Estados Unidos por la obtención de territorios y por la expansión de ideologías y por la expansión del capitalismo. Por eso la respuesta es la C, dice: las potencias mundiales apoyaron de forma explícita a uno u otro bando. Todo esto dentro del contexto de la Guerra Fría. Recuerde que la Guerra Fría, repito, 1945 y termina ya en 1991 con la disolución de la Unión Soviética. Repito la respuesta: las potencias mundiales apoyaron de forma explícita a uno u otro bando. Era un secreto a voces. Pocas palabras, si era un secreto a voces, ya no era un secreto. Todo el mundo sabía. Entonces Estados Unidos se encargó de apoyar militarmente, financieramente a dictaduras, a gobiernos fuertes que pudieran erradicar y pudieran cerrarle las puertas al comunismo. Y obviamente los comunistas, liderados por la Unión Soviética, iban a tratar de expandir sus ideas, entiéndase, su ideología comunista y su ideología socialista también, en toda Latinoamérica, como una forma de ir ganando influencia en el escenario americano. Obviamente, recordemos que era una competencia, era una guerra, pero no bélica, no había un enfrentamiento físico entre los titiriteros. Ya sabemos quiénes eran los titiriteros, sino que eran enfrentamientos entre los títeres, pero obviamente había una manipulación. Estamos hablando de que quienes estaban tras bambalinas eran Estados Unidos, la Unión Soviética y China. Hoy vemos a Corea, repito, dividido en dos, pero es precisamente por eso. En el paralelo 38 establece la división de Corea del Norte y Corea del Sur, pero es, repito, por la polarización. Fíjese al final de este texto que dice la polarización, o sea, la división en dos facciones. El mundo estaba pintado de rojo, por decirlo así, representando ya a los comunistas y de sur representando a los países capitalistas. Entonces, incluso podemos incluir ahí dentro el contexto de la Guerra Fría, la Revolución Cubana, podemos incluir dentro del contexto ya de la Guerra Fría hasta la Revolución del 65, esos eventos que ocurren en ese lapso de tiempo, 1945 hasta 1991. Repito, que es cuando se disuelve la Unión Soviética después de la llegada de Mikhail Gorbachev, y obviamente después de la caída del muro de Berlín en Alemania en 1989. Si te gustó esto, dale like, suscríbete y mantente ahí pendiente porque seguiremos. Recuerda que estamos tratando de ayudarte y de aprovechar el tiempo para no hacer videos tan duraderos. Éxito.